Hola a todos, bienvenidos a este video donde compartiré mis técnicas de jardinería, zonas y cultivo. Será un video tutorial donde explicaré mis métodos que considero los más eficaces, simples y rápidos. Les platico un poco rápidamente también por lo que he pasado. Para llegar a estas técnicas, como muchos permacultores, si no es que la mayoría, pasé por varias técnicas, camas elevadas. Enterramos madera muerta debajo, hicimos lasañas y más cosas, y hoy en día me he alejado un poco de todos esos métodos. Ya no los practico para nada, pero de verdad, para nada. Ya no hago camas elevadas, no solo hago bancales de cultivo, las lasañas tampoco las hago ya. Entonces les voy a explicar el método más sencillo, en mi opinión, que es el más rápido y el más eficaz. Sé que a muchos de ustedes les gusta conocer sobre jardinería. Sé técnicas y yo, con un enfoque llave en mano, les decimos qué hacer. Es simple, eficaz y funciona. No es posible, es muy difícil. Y si algún día ven un video o curso que les diga hagan esto, funciona, tengan cuidado, ya que cada suelo, clima y persona es diferente, las técnicas varían y no siempre funcionan igual. Entonces aquí les voy a explicar un método que, según yo, funciona en muchos casos, pero siempre y cuando tengan cuidado de adaptarlo según el tipo de suelo. No se podrá hacer según el tipo de suelo, no se podrá hacer en el mismo momento. Habrá momentos fáciles y difíciles, así que hay que adaptarse. Yo les voy a hablar de mis técnicas aquí, en tierra. Arenosa, limosa o limo arenosa, siempre con poca arcilla. Si su tierra tiene mucha arcilla, tenga precaución. La única no. La gran diferencia con los suelos arcillosos es que con la humedad van a reaccionar de manera diferente. Habrá muchos periodos en los que no podrán o en los que no deberían manipular demasiado su tierra. Si una tierra arcillosa está muy mojada y la trabajan o pisan, se compacta y van a formar bloques, terrones muy duros que tal vez les tome años deshacerse de ellos. Entonces, en los suelos arcillosos tengan cuidado. Después les aconsejo a lo largo del video algunos pequeños trucos para hacerlo aún más fértil. Pero sepan que este video puede ser bastante rápido, bastante sencillo, y pueden ir a buscar, les pondré algunos enlaces por ahí, o pueden buscar un poco en el canal. He realizado varias series de videos sobre abonos verdes y fertilidad del suelo para entender cómo hacerlo fértil. Todo eso, obviamente, hay que tenerlo en cuenta. Aquí tampoco les voy a hablar de asociación de cultivos, no les voy a hablar de plantas. Sepan que esas son técnicas que yo practico para la mayoría de las cosas que planto. Y es como hacemos evolucionar esas zonas de cultivo lo que va a ser diferente según lo que cultivemos. Si es una zona de plantas perennes, la creamos y luego eso cambia. No para las frutales y todo eso, es igual, y para las zonas de huerto, bueno, la vamos a volver a trabajar y vamos a tratar de ver un poco cómo la hacemos evolucionar. Eso se detallará en otros videos. Esa es la creación de la zona. Listo, creo que ya terminé con la presentación. Manos a la obra con grelinetes y horquillas. Veamos qué herramientas necesitamos. Empecemos. Entonces decía que este método es bastante rápido. Vamos a ver para una zona de cultivo, digamos, no sé, yo voy a hacer una estimación, pero una cama de cultivo de 5 metros de largo y generalmente de 1 metro 20 de ancho, en mediodía, yendo tranquilo, es en el día, en un día completo. No haces todo el jardín, pero casi, así que es bastante rápido. Hay otros métodos que son un poco más largos, especialmente para el deshierve. Lo resumo rápido, pero no es lo que veremos en el video. Si quieren este otoño, por ejemplo, aquí lo hago a principios de verano. Si este otoño quieren crear una zona de cultivo, ya pueden desde ahora poner una lona plástica o lo que sea, o cartón. Asegúrense de que eso siga en su lugar hasta el otoño. Solo asfixien y cubran toda la luz de la superficie. Y este otoño, cuando vayan a quitar esa cubierta, pues todas las hierbas estarán muertas debajo. Es un método largo, toma meses, pero no hay alternativa. Eso es simple. Ahora volvamos a mi método de media jornada. Habrá que desherbar. Eso será diferente dependiendo de la zona de la que partan. Yo les voy a mostrar en una zona que está entre el barbecho y el prado. Pero bueno, sea cual sea la zona, si es un césped, si es un barbecho, si es un terreno baldío, si hay hierbas, rosas, lo que sea, de todas formas primero habrá que quitar la hierba. Primera parte. Y les voy a hablar de la única herramienta que van a necesitar para hacer esto. Se puede usar una segunda, la garra,
pero la única herramienta que yo uso para esto es una horca de cavar, para descompactar el suelo. Si desean áreas más grandes, usen una grelinette, funciona muy bien. Primera parte, si es un césped o un terreno baldío, van a quitar la mayor parte de la hierba que está en la superficie. Yo normalmente paso la podadora. Si el pasto está un poco alto, es para que podamos acceder a la zona. Si el pasto está un poco alto, vamos a cortar el pasto a lo ancho de la zona de cultivo y al menos el ancho de los pasillos a los lados. Porque una vez que empiecen a trabajar su zona de cultivo, la zona donde van a poner sus plantas, ya no van a caminar sobre ella. Solo quédense en los pasillos y corten el pasto en la zona de cultivo y pasillos laterales. O pueden cegar con una guadaña o bueno, con las herramientas que quieran, pero de cualquier forma limpian la zona. No es obligatorio si el pasto no está alto. Si no les da miedo el pasto alto, pueden aplastarlo con los pies, también funciona. Luego, en los pasillos y zona de cultivo. Después, aunque el pasto esté alto, solo hay que quitarlo. No pasa nada si no están cortadas. Yo lo hago porque esa hierba que corto, que ciego, la guardo para después. Ustedes podrán hacer lo mismo. Si no ciegan y solo deshiervan, todas las hierbas que quiten al deshiervar las guardan de todos modos, así que ahora llegamos a esta parte, el deshierve. Entonces yo aflojo la tierra, ya sea con una horca o con una grelinette, la aflojamos bien, y al tratar de aflojar bien la tierra, ahí es donde verán que no tendrán la misma facilidad dependiendo del tipo de tierra que tengan. Yo con mi tierra arenosa es muy fácil hacerlo en cualquier momento, incluso después de una fuerte lluvia. En las pocas horas siguientes el agua baja rápido y la tierra es fácil de trabajar. Por otro lado, espera de todos modos unos días a que la tierra se haya secado. En resumen, es solo imaginar tu tierra tiene una estructura particular y la estructura en general. Está definida por la cantidad de porosidad, la cantidad de aire en tu suelo. Así que seco significa que ha llovido. El suelo está lleno de agua mientras llueve y el agua finalmente va a bajar. Los poros se llenan de aire cuando el suelo está seco, es decir, cuando el agua ha bajado y no está saturado. Eso sí será realmente importante. Habrá que ponerle atención. En un suelo arcilloso, aquí estamos en un suelo arenoso, así que no hay problema. En cuanto ha llovido, se puede pasar por ahí después y en el otro sentido igual. Si está demasiado seco, una zona que está demasiado seca, se nota bien. Intentamos meter la horquilla o la greninette, pero no entra porque está seco. Unas horas antes voy a inundar mi zona por unas horas. Le echo unas regaderas, ¿no? La cantidad de agua, ¿qué será? Una regadera por cada metro cuadrado, algo así. Entonces, 10 litros por metro cuadrado, eso es para... Cuidado, no poner mucho. En tierra arcillosa, aplicarlo 2 o 3 días antes, no solo una hora antes. Y así dejas que el suelo se empape bien de agua y lo dejas escurrirse. Cuando terminamos, aflojamos bien la tierra. Así me gusta hacerlo. Con la greninette levantas y luego la sacudes. Para romper los terrones con una horquilla da igual el sentido. Luego intentamos romperlos realmente. No solo aireamos, buscamos tener la tierra suelta. Así desherbar después es mucho más fácil. Solo hay que jalar las hierbas y sacudir para recuperar la tierra. Y tratar de desherbarlas. Se puede ver claramente que después de este paso tenemos lo que llamamos el lecho de siembra, con una tierra que está bien fina y lista. Se puede hacer otra cosa que yo considero un poco más física y se desperdicia un poco más de tierra. Es solo con una azada. Por ejemplo, levantar la capa de pasto que está en la superficie, quitamos esa capa de hierba, la ponemos a un lado, pero cuando hacemos eso también quitamos mucha tierra. Así que eso es lo que hago ahora. Yo prefiero el método donde aflojamos toda la tierra de esta manera. Al arrancar las hierbas solo hay que sacudirlas para conservar la tierra. Y las hierbas, entonces las dejamos a un lado, guárdenlas a un lado y las volveremos a usar más tarde, ya verán. Así que, sea cual sea la hierba, ya sea pasto de perro, potentilla o cualquier otra, quiten todo, traten de dejar la tierra lo más limpia posible. Habrá menos problemas después. No es obligatorio desherbar completamente, pero a mí me gusta no tener que volver a desherbar después, así que prefiero que esté limpio. Entonces, quito todo, dejo las hierbas a un lado y me quedo con mi cama de soma. Está lista. Entonces aquí terminamos en una zona que mide más o menos 1 metro, digamos algo así, del ancho de una grelinette
Entonces, básicamente para mí es más o menos el ancho de una zona de cultivo. El ancho de sus zonas de cultivo tendrán que adaptarlo. Lo ideal es que yendo de un lado al otro de la zona de cultivo puedan alcanzar el centro. Si es más ancho que eso y no pueden alcanzar el centro, si tienen que apoyarse sobre la zona para llegar al centro, pues van a compactar la tierra. Lo ideal es que mida entre 1 metro y 1,20 de ancho. Entonces aquí, como vieron, realmente descompacté a fondo con la Grelinette y quité todas las raíces que había en la capa arable, o sea, en la superficie. Entonces, realmente todas las raíces. Aquí hay mucho pasto perenne, es un prado con mucho pasto perenne. Todas estas raíces las guardo aparte. Luego vamos a poder cubrir. Yo le pongo más composta, ya no uso tanta composta, se puede usar, no hay problema en usarla. Luego suelo volver a poner las capas en un orden preciso. Diferencien bien, esas son las raíces que saqué de la tierra, no las pongan abajo o volverán a crecer. Si le pusiéramos composta sería primero. Luego acolcho primero con el material verde, o sea, el pasto que usé, bueno, el pasto que quité de esta zona. Lo distribuyo bien por toda la superficie. Al descomponerse me dará mucho nitrógeno y es muy nutritivo. Eventualmente, si tenemos paja, la ponemos encima. Subtitulaje 501. Y terminamos. Al poner las raíces de las plantas de todo lo que deservamos, eso también terminará descomponiéndose y aportando materia orgánica. Pero sobre todo, al ponerlas encima y sobre el acolchado, se van a secar ahí con el sol y al menos no correrán el riesgo de volver a crecer. Las raíces de grama secas al sol un día ya no crecen de nuevo. Eso es todo. Además, normalmente si lo hicimos bien, entonces esta tal vez no la hice bien. Si hicimos bien el trabajo antes, realmente quitamos toda la tierra que había alrededor de las raíces y no hay riesgo de que vuelva a crecer. Voy a cubrir con mantillo la zona de cultivo, debe serlo bastante grueso para que no pase la luz. También pondré mantillo en los pasillos. Les pedí que deshierven y descompacten la zona a cultivar. En los pasillos, a mí me gusta que las hierbas sobresalgan un poco en los pasillos, pero realmente no debe haber hierbas en los bordes de los pasillos junto a la zona de cultivo para evitar que las hierbas regresen demasiado rápido. No es necesario deshiervar los pasillos porque igual los cubrirán con mantillo. Eso es algo que ya he explicado ampliamente en otras series de videos que he hecho sobre la fertilidad del suelo. Yo siempre cubro los pasillos con pasto, si hay hierba, césped o cualquier tipo de vegetación en los pasillos. Ellos van a consumir agua, bueno, también van a beber agua. Cuando riegues o llueva, las hierbas en los pasillos absorberán agua, por eso es mejor evitar que crezcan muchas ahí. Si dejas las hierbas, podrían volver a colonizar tus zonas de cultivo. Entonces, en los pasillos no debe haber vegetación, así que siempre hay que acolchar. Cuando acolchas, siempre debes desbordar el acolchado hacia los pasillos. Entonces, una vez que eso está hecho, acolcho todo, mi zona de cultivo, mi pasillo. Y a partir de ahí, si no tengo tiempo de hacer más, si no tengo tiempo de terminar, de todas formas la zona ya está lista, está preparada, es una zona de cultivo lista para ser plantada. Ahora pasemos al cultivo. ¿Cómo y qué cultivaremos? Y ahora les voy a explicar cómo practico yo casi exclusivamente hoy en día. No solo, pero trato cada vez más de hacerlo. Me di cuenta de que a un suelo no le gusta estar desnudo. Y un suelo que solo está cubierto con mantillo. Un suelo sin plantas no prospera. Debe estar cubierto de vegetación siempre que se pueda. Vayan a ver en la naturaleza cómo sucede. No hay un lugar donde solo haya mantillo, con unas cuantas plantas aquí y allá. Hay plantas creciendo por todas partes. Entonces, solo poner un mantillo, dejar un mantillo en su lugar y luego solo plantar unas cuantas cosas ahí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacemos tomates? ¿Hacemos calabacines? ¿Hacemos cosas así en este momento? Apartar el mantillo para plantar es eficaz y funciona. Eso es lo que yo hacía hasta ahora, pero creo que hay una manera de hacerlo aún mejor. La idea es que el suelo esté cubierto de vegetación lo más posible. Usamos abonos verdes. Otro método que he practicado fue en primavera, muy temprano, antes de los cultivos de hortalizas.
Quitamos todo el acolchado de la zona de cultivo y solo lo echamos al pasillo, no lo llevamos lejos. Si ya acolcharon el pasillo, eso significa que en los pasillos van a tener una capa muy gruesa. No pasa nada, porque ese material orgánico en los pasillos se descompone y aporta nutrientes al suelo, lo mantiene vivo, suma materia carbonada y aumenta la materia orgánica. Tiene muchas ventajas. La única desventaja es al inicio. Si está grueso, caminarán sobre eso, no será práctico, pero pronto se compactará y es una reserva de materia orgánica que está sobre el pasillo. Entonces, solo la apartan y dejan al descubierto su zona de cultivo. En primavera hacía eso y sembraba abono verde en toda la zona. Una vez que el abono verde estaba bien desarrollado, lo cortaba si era necesario cultivar, lo dejaba sobre el suelo y plantaba lo que tenía que poner ahí. A veces solo cortaba en las líneas donde quería plantar y ahí hacía mis plantaciones en los abonos verdes. Y entonces, el día que quiera, volver a plantar algo ahí. Solo tendré que quitar eso. Y listo, y ahí tenemos un cuadro que está listo para ser plantado, una tierra que está muy suelta, que está perfecta para tener una buena cama de semillas. Airear la tierra activará la vida bacteriana aerobia, que mineralizará todo lo posible en el suelo. Esto al principio será muy fértil en el arranque. El acolchado extra en los lados hace que incluso la hierba que no se ha deservado debajo, ahí al menos no va a volver a crecer fácilmente a través de eso. Entonces ahí está, tenemos un cuadro que está bien rodeado, bien protegido, una tierra que está bien suelta y listo. Ahora, cuando empiezo mis cultivos, de inmediato voy a plantar cosas ahí, así que vuelvo al principio. En resumen, retiro el acolchado y dejo descubierta mi zona de cultivo, siembro mi abono verde y luego directamente ahí planto lo que tengo que plantar. Según la temporada, tomates, coles y calabacines. Entonces voy a poner ahí mis plantas, mis vegetales ya desarrollados, después de haber sembrado un abono verde. Y a partir de ahí trato de asegurarme de que al menos al principio la zona se mantenga húmeda. Entonces, si es posible hacerlo antes de un periodo de lluvias, está muy bien. Si no es temporada de lluvias, intento mantener la tierra húmeda los primeros días, así que riego casi diario según el clima, que siempre varía. Si lo hacen, tengan cuidado con las plantas que sembraron, ya que pueden aparecer babosas o caracoles, así que vigilen. Entonces verán que sus cultivos se desarrollan rápidamente. El suelo se va a empezar a cubrir con las plantas que hayan sembrado y toda la zona va a estar vegetada. Desde ahí tendrán que manejar esas plantas según sus cultivos. Si por casualidad no tienen plantas que crecen demasiado rápido y van a ahogar algunos de sus cultivos, va a ser necesario arrancarlas cerca de sus plantas. Entonces aquí, como pueden ver, yo tengo lechugas, arranco un poco mis plantas de abono verde alrededor y las dejo en el suelo. No las arranco para ponerlas en otro lado. Siempre las dejo en el suelo y me aseguro que mis plantas tengan luz. Eso tiene muchos beneficios. Poco a poco corto todo en la base y lo dejo en el suelo evitando arrancarlos. Al descomponerse, eso aporta materia orgánica a las raíces subterráneas. Al descomponerse, aportará materia orgánica y se mineralizará gradualmente. Entonces, es súper interesante, pero también va a tener otro beneficio. El hecho de estresarse, bueno, es algo que veo, pero ni siquiera sabría cómo explicárselos en detalle. Pero el hecho de estresar a sus lombrices de abono, el hecho de impedirles crecer, eso va a provocar un aumento de energía. En resumen, todo busca hacer crecer sus plantas y lombrices de abono. Y si estresa a ciertas plantas o les impide crecer, la pérdida que habrá habido en esas plantas, la energía que no habrán absorbido, los nutrientes que no habrán tomado del suelo serán devueltos a sus cultivos y entonces eso las va a estimular poco a poco. Así que es algo que funciona bastante bien. Tiene otros beneficios, seguro hay muchos que ni notamos, pero aún así sepan que si su suelo está cubierto de vegetación y logran manejarlo poco a poco, calmen sus fertilizantes verdes para estimular sus cultivos de forma eficaz. Ahora les voy a compartir 2 o 3 pequeños consejos que tengo, unos truquitos que he desarrollado y que, en mi opinión, son bastante prácticos y además divertidos. Verán, aquí en el jardín me gusta divertirme tratando de encontrar las técnicas más. Buscamos producir muchas verduras usando métodos simples y eficaces, siendo lo más productivos posible. Entonces, una de las
Cosas que hago ahora es que cuando siembro abonos compro mezclas de abonos verdes. Entonces, para los que me van a preguntar, yo personalmente compro en Agrosemense porque tienen precios interesantes y mezclas interesantes. Tienen bastantes cosas que me gustan, así que compro con ellos. No los uso tal cual, generalmente los tomo. Mezclas para hortalizas, está la mezcla Wolf y la mezcla para hortalizas. En esas mezclas hay muchas cosas melíferas y similares, pero sobre todo plantas que son leguminosas que van a enriquecer el suelo con nitrógeno. Entonces, permítanme, precisar una cosita, pero no es cultivando abono verde como van a enriquecer su suelo directamente con nitrógeno. No, las verduras cercanas no se benefician de eso. Directamente así, es un poco más complicado, pero para tratar de resumirlo, las leguminosas van a hacer simbiosis a nivel de sus raíces con bacterias en el suelo. Estas bacterias fijan el nitrógeno gaseoso del aire y lo convierten en nitrógeno orgánico para dárselo a la planta con la que viven en simbiosis. Si siembran leguminosas, ellas y las bacterias fijan nitrógeno para que crezcan bien y esos son ustedes. Según cómo manejen el abono verde, lo segarán y dejarán en el suelo. Las raíces al descomponerse van a liberar nitrógeno de nuevo, la planta al descomponerse también va a liberar nitrógeno de nuevo. Pero la hortaliza que crece justo al lado en el momento en que la siegan no va a recuperar el nitrógeno de inmediato. En cambio, si practican esto todo el tiempo, si cultivan abonos verdes con leguminosas todo el tiempo, pues bien, a largo plazo habrá regularmente nitrógeno que se liberará en el suelo, sus verduras se benefician gradualmente. Al hacer abono verde junto a ellas mejoran. La verdura no aprovecha el nitrógeno de ese abono verde, solo del que hubo antes. Entonces al final termina funcionando de todos modos, así que vuelvo a mi abono verde mezclado para hortalizas con leguminosas y le agrego muchas cosas ahí. Produzco bastantes semillas y entonces le agrego excedentes de semillas de lechuga. Todo lo que tengo de ensalada, le agrego semillas de plantas aromáticas, le agrego un poco de todo lo que tengo de sobra, mezclo todo eso y siembro mi abono verde alrededor de mis cultivos. En el túnel tengo calabacines, tomates, pepinos y más cosas así. Está en un desorden de vegetación y poco a poco, cuando voy, por ejemplo, un día a recoger una lechuga o cualquier otra cosa, donde hay un espacio que se libera, veo entre todos los abonos verdes que crecen alrededor y generalmente hay plantas aromáticas, hay lechugas que están creciendo y en lugar de venir a replantar una lechuga después, pues solo tengo que seleccionar. Cuando deshiervo o corto abonos verdes desde la base, no los cortaré todos, dejaré los que quiero para que ocupen el lugar después. Así se evita liberar espacio y plantar una lechuga ahí. En resumen, esas van las lechugas ahí, para tomar el ejemplo de las lechugas. Porque sobre todo eso es lo que tengo aquí en el túnel, que ha crecido bien. Para tomar ese ejemplo, las lechugas por su parte están mezcladas en un revoltijo de plantas. Así que crecen un poco lento, no tienen mucho espacio, así que crecen un poco lento. Pero el día que libero un espacio, cosecho la lechuga grande que está al lado y cuando busco que alguien la reemplace, cuando deservo el abono verde alrededor de esa lechuga que crecía en medio del abono verde, si elimino todo a su alrededor y la dejo sola, ella ocupará el lugar rápidamente. Eso permite tener y luego tiempo de trabajo, porque entonces si lo hacemos así no necesitamos sembrar lechugas, no necesitamos prepararlas en el invernadero al lado o bueno, en macetas, en cualquier lugar. La planta ya está en su lugar lista y esperando. Entonces eso, es una técnica que he estado practicando desde hace un tiempo y que cada vez domino más y que realmente me parece muy buena. Es interesante, productivo y rentable en tiempo. Les comparto otra que practico aquí desde hace no tanto tiempo, pero veo que realmente es muy eficaz. En mi suelo, en particular, utilizo ciertos fertilizantes, así que no tengan miedo, no voy a comprar fertilizantes ni nada, yo fabrico mis propios fertilizantes. O más bien, diría que tengo ciertos desechos que no quiero tirar, como la naturaleza o al drenaje o algo así, y entonces pues tengo que hacer algo con eso. Y entonces ese desecho se convierte en un fertilizante, así que si necesito fertilizante lo tengo disponible, lo probé en algunas plantas y me doy cuenta de que es muy productivo, así que los uso. Quizá haya quienes lo vean venir. El desecho en cuestión es la orina. Todos orinamos, no vamos a ocultarlo, todos orinamos. Si hay alguien que no orina, vayan con alguien cerca de ustedes que sí lo haga y recójanla. Todos orinamos, no tosan. Y no sé cuántas decenas o cientos de litros al año, así que realmente es muchísimo.
Bueno, o lo hacemos en el baño, se va y se pierde, ni modo. Y además las plantas de tratamiento tienen que trabajar después para procesar todo eso. Para mí es una lástima, conviene conservarlo, especialmente por su valor nutritivo e interés. En cuanto al nitrógeno, es enorme, pero también en cuanto al fósforo, el fósforo no se encuentra en todas partes, así que mejor recuperarlo para tenerlo. En cuanto a la potasa, siempre hay mucha en el suelo, así que no es necesario buscarla ahí. Así que de todos modos es algo bastante completo. No solo uso orina, también otras cosas. Recuperamos guano de paloma, o sea, excrementos de palomas en la granja de al lado. A menudo recojo guano de gallina, o sea, en el gallinero recogemos los excrementos y ese guano también lo vamos a usar. Podemos tirarlo al suelo al inicio del cultivo, pero hay que tener cuidado porque es muy rico. No hay que poner, diría yo, un puñado grande o ni siquiera uno muy grande para 1 metro cuadrado o 2, eso es más que suficiente. Ahora, no es así como lo uso porque las plantas, las camas están en pleno cultivo. Quiero algo más rápido e inmediato, ya está, se ve. Las plantas tienen el follaje más verde. El crecimiento ya se nota en la semana siguiente. Va muy muy rápido. Eso, les explico que eso, yo no lo hago así. Sobre todo en el jardín hago eso para las plantas que sufren, que se nota que necesitan ser alimentadas, o también en las plantas que son muy exigentes. Las plantas exigentes básicamente son las solanáceas, las cucurbitáceas. Realmente las solanáceas son las más extremas. Eso incluye tomates, berenjenas, pimientos, chiles, papas y cucurbitáceas. Entonces todas las calabazas, todas las calabacitas, los melones, las sandías, los pepinos, esas son plantas realmente exigentes que van a ser más productivas, que van a crecer más si están más grandes, ¿no? Que les gustan los suelos ricos, el ruibarbo, todo eso. Bueno, aquí estamos hablando de plantas perennes, perdón, no nos vamos a desviar con eso, pero en todo caso ahí están las solanáceas y las cucurbitáceas. Ahí realmente van a ver que es muy eficaz. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿De acuerdo? En cuanto a la orina, tengo un bote de basura grande, ya saben, de esos botes negros, con una tapa importante, la tapa, y pues ese es mi baño. Yo orino ahí todos los días. Recojo solo la mía y también la de mi compañera. Por cierto, no le pido a todos que orinen en ese bote de basura ni nada similar. Se podría hacer baños con recolector de orina, esa es la técnica de recuperación. Ustedes son libres de elegir. Voy a responder directamente a una pregunta que me hacen seguido, que es ¿y eso apesta? No hacer eso, no tiene olor. Si apesta, huele a muerte. A veces abro la tapa del bote de basura para usarlo. Hay mucho amoníaco. Son cosas un poco fuertes ahí. Lo que sale de ahí es azufrado o no sé, pero en todo caso el olor es muy fuerte, así que bueno, hay que tener cuidado. Aquí les hablo del almacenamiento. Después de usarlo se riega una vez. Quizá al llenar la regadera huela un poco en ella. Después de regar con eso, en 1 o 2 horas ya no huele. El olor es solo durante el almacenamiento, no lo ocultamos. Apesta muy fuerte y es horrible, pero después de usarlo ya no huele mal. Así que guardo mi orina en un bote de basura. El guano está seco, se está en bolsas o en cubetas, está seco para el guano. Lo que hago es que pongo eso en agua, ¿no? Así que lleno el fondo de una cubeta y le pongo agua. Lo dejo remojar mínimo 24 horas para que en el agua todas las materias ricas en minerales se mineralicen en el agua o en todo caso se diluyan en el agua. No sé si mineralizado es correcto o si solo se diluye en el agua. Después recupero y filtro el líquido, lo mezclo con orina, así obtengo orina y jugo de guano. Solo orina o solo jugo de guano también funciona. No se compliquen, hagan con lo que tengan. De todas formas, es muy rico y después muy importante. Hay que diluirlo. Yo uso entre 5 y 10%, nunca más. Entonces en mis regaderas grandes, que son de 12 litros creo, le pongo 1 litro, tengo una pequeña jarra, una pequeña jarrita. Tomo un poco de esta mezcla súper nitrogenada, pongo 1 litro de esta mezcla de orina de guano en mi regadera de 11 o 12 litros, así que tengo un poco menos del 10%, y después riego mis cultivos de hortalizas. No todo el tiempo, no es en todos los riegos, sobre todo si haces el riego manual. Haces eso una vez de cada 3, 4 o 5, no una de cada 2. Eso ya es demasiado, así que de vez en cuando le voy a dar un pequeño toque así, quizá una vez al mes. Si riego es muy poco y solo al final, es difícil. Me refiero a un periodo seco y soleado o cuando el sol está seco, regaré el invernadero, enfocándome en las hortalizas de alto consumo.
principalmente solanáceas, cucurbitáceas y algunas más, pero sobre todo esas. Voy a regar como máximo una vez por semana, no más, así que ese riego será con esos líquidos para añadir. Eso será una vez al mes, tal vez 3 veces cada 2 meses, pero creo que una vez al mes está bien. Y después van a hacer otros riegos sin nada. Si tienen periodos de lluvia, a mí me gusta dejar que pase la lluvia primero y luego, una vez que la lluvia ha pasado, le doy un pequeño impulso. Con un pequeño riego extra ahí, a veces ni siquiera es para regar, no voy a regar con eso. Hubo un riego y una lluvia fuerte, hoy cayeron 12 milímetros durante la noche. Bueno, creo que en los próximos días le voy a echar un poco de nitrógeno. No le pongo mucho. Con esta regadera de 10-12 litros voy a regar una cama de 5 metros de largo. Realmente le pongo un chorrito así. Es muy efectivo. Siempre hay un riesgo con eso, que es ponerle demasiado, y si le ponemos demasiado quemamos nuestras plantas. Así que realmente máximo un 10%, y con una regadera de 10 litros hacemos una cama de 5 metros de largo. No hace falta ponerle más. Verán que solo con eso ya tiene un efecto enorme. Eso es todo, no voy a detallar más. Después, las formas en que lo uso podría explicarlas, pero la idea es después dejarles libertad para que hagan sus propios experimentos. No duden en dejar sus preguntas en los comentarios. Bueno, voy a parar aquí hoy, con esto estamos bien. No hablaré de asociaciones de cultivo, eso será en otros videos. Realmente se trataba de la creación de zonas de cultivo y algunos pequeños consejos para que esas zonas de cultivo sean productivas, resilientes, eficientes y todo eso. Eso es suficiente para empezar. En este video vuelvo a encontrarme con ustedes. No iba a decir que es pronto para más videos, pero no estoy seguro esta vez. Creo que durante el transcurso del verano me va a ser difícil ser constante aquí. Ya llevo como 10 días sin subir un video. Actualmente estoy en la etapa de investigación, estudio mucho y todo está creciendo muy bien. El jardín ha tenido un año increíble, por eso ahora estoy más en investigación y estudio. Sí, en mi jardín, mis libros y con mi gente. Por eso no va a haber muchos videos que salgan en los próximos tiempos. Eso no significa que no trabajaré en ello. Prometo más videos y que sigo con otros temas que me parecen interesantes, ¿no? Que saldrán pronto. Listo, les hablaré de todo eso muy pronto. Creo que en la semana habrá otro video en el que les hablaré de en dónde estoy. ¿Qué hacemos? Les hablaré del en vivo que llegará pronto. Va a estar bien, eso espero al menos, pero creo que va a estar bien, así que nos vemos muy pronto. Espero que este video les haya gustado y servido. Si les gustó, compártanlo y suscríbanse si quieren, igual me alegra. Si les interesa, pueden apoyarme en Tipeee. Muchas gracias a quienes ya lo hacen. Gracias a ustedes puedo hacer todo esto y dedicar tiempo a investigar, aunque no publique videos. Gracias a todos por su apoyo y confianza, realmente lo aprecio. Y de todas formas no les digo que nos vemos muy pronto para seguir compartiendo más cosas. Durante el verano habrá más videos y pues buena jardinería para ustedes. Hasta pronto, saludos.